En la penumbra de un laboratorio del Instituto de Arqueología Computacional de Boston, el 15 de marzo de 2025, algo extraordinario sucedió. Un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para analizar imágenes satelitales del desierto comenzó a emitir alertas una tras otra. No eran anomalías geológicas, no eran formaciones naturales, eran ciudades. El doctor James Morrison observaba la pantalla con incredulidad. En menos de 40 segundos, el sistema había identificado patrones que arqueólogos habían pasado por alto durante 70 años de expediciones. Bajo las arenas del Sahara Occidental, las imágenes de radar de penetración terrestre revelaban un entramado urbano perfectamente trazado. Calles perpendiculares, plazas centrales, estructuras de varios pisos, todo sepultado bajo 30 metros de arena. Lo que debería haber sido una celebración se convirtió en un silencio tenso, porque había un problema fundamental. Estas ciudades eran imposibles. La datación por carbono, 14 de muestras extraídas meses después, confirmaría lo que los algoritmos ya sugerían: 5.000 años de antigüedad, 2 milenios antes de que Sumeria escribiera su primera tablilla, antes de que los egipcios levantaran su primera pirámide. Estas ciudades existían cuando, según todos los libros de historia, la humanidad apenas había descubierto la agricultura. Pero la inteligencia artificial no solo había encontrado una ciudad. En las semanas siguientes, el sistema identificó 17 asentamientos más en el Sahara, 5 en el Cuarto Vacío de Arabia y 3 en el desierto de Taklamakan, todos conectados por lo que parecían ser rutas comerciales, todos con la misma arquitectura avanzada, todos de la misma época imposible. La pregunta, que nadie se atrevía a formular en voz alta, era simple y aterradora. ¿Cómo? ¿Cómo había encontrado la IA estos sitios con tal precisión? Los arqueólogos habían sobrevolado estas regiones durante décadas con las mejores tecnologías disponibles. Habían estudiado cada píxel de las imágenes satelitales. Habían excavado en zonas prometedoras sin éxito. Y ahora, un programa informático los había localizado todos en cuestión de minutos. Morrison revisó el código fuente del algoritmo aquella noche. Era estándar. Redes neuronales entrenadas con patrones conocidos de asentamientos antiguos, análisis espectral de anomalías del terreno, modelado predictivo basado en fuentes de agua históricas. Nada fuera de lo común, nada que explicara esta eficiencia sobrenatural. Entonces, encontró algo extraño en los registros de entrenamiento. El sistema había sido alimentado con datos de sitios arqueológicos conocidos para aprender a reconocer patrones. Pero, entre millones de líneas de código, había referencias a coordenadas que no coincidían con ningún sitio documentado. Coordenadas que, cuando las verificó, correspondían exactamente con los nuevos descubrimientos. Alguien había programado el mapa antes de que se descubrieran las ciudades. La doctora Sarah Chen cerró el informe del laboratorio y lo volvió a abrir, como si una segunda lectura pudiera cambiar los resultados. No lo hizo. Las fechas seguían siendo las mismas, imposibles e irrefutables. 3 laboratorios independientes en Suiza, Estados Unidos y Japón habían analizado las muestras de material orgánico extraídas de los estratos más profundos de las excavaciones. Carbón vegetal de fogatas, restos de madera carbonizada, fibras textiles preservadas por la aridez extrema. Todos contaban la misma historia: 5.000 años de antigüedad. Algunos especímenes alcanzaban los 50 o 200 años. El problema era catastrófico para la cronología establecida. Según todos los textos académicos, las primeras civilizaciones urbanas surgieron en Mesopotamia alrededor del 300 a.C. Sumeria, con sus sigurats
y escritura cuneiforme marcaba el inicio de la historia civilizada. Egipto le seguía poco después con sus dinastías faraónicas. Estas eran las piedras angulares sobre las que se construía toda la narrativa del desarrollo humano. Pero las ciudades del Sahara databan del 3000 a.C., 2 milenios completos antes. Chen organizó una videoconferencia de emergencia con 17 de los arqueólogos más respetados del mundo. La reunión duró 8 horas y terminó en un caos académico. 3 profesores exigieron repetir todas las pruebas, acusando contaminación de las muestras. 5 más sugirieron que las ciudades eran mucho más recientes y que algún fenómeno geológico había alterado los resultados. 2 simplemente abandonaron la llamada, negándose a participar en lo que calificaron como pseudociencia sensacionalista. Pero los datos no mentían. Las muestras habían sido extraídas de capas estratigráficas selladas, enterradas bajo 30 metros de sedimentos depositados gradualmente durante milenios. No había posibilidad de contaminación moderna. Las pruebas de termoluminiscencia de la cerámica encontrada confirmaban las fechas. El análisis de isótopos de plomo en fragmentos metálicos coincidía perfectamente. Lo más perturbador era la sofisticación de estas ciudades prehistóricas. No mostraban los signos típicos de asentamientos primitivos evolucionando lentamente hacia la complejidad urbana. No había aldeas previas, no había etapas intermedias de desarrollo. Estas ciudades aparecían completamente formadas, con ingeniería avanzada, planificación urbana sistemática y tecnología de construcción que rivalizaba con civilizaciones posteriores. Era como si alguien hubiera presionado un interruptor y, de la nada, ciudades completas hubieran surgido en medio del desierto. El doctor Hassan al-Rashid, especialista en arqueología del Medio Oriente, planteó la pregunta que todos evitaban. Si estas ciudades existieron antes que Sumeria y Egipto, ¿quién enseñó a los sumerios y egipcios a construir civilizaciones? ¿De dónde obtuvieron el conocimiento? Nadie tenía respuesta, porque reconocer la existencia de estas ciudades significaba admitir que toda la línea temporal de la civilización humana estaba equivocada. Significaba reescribir cada libro de historia. Significaba aceptar que hubo una civilización avanzada que precedió a todo lo conocido y que por alguna razón inexplicable desapareció sin dejar rastro en la memoria colectiva de la humanidad. Cuando los arqueólogos comenzaron a catalogar los artefactos recuperados de las excavaciones preliminares, se encontraron con un enigma que superaba la simple cuestión cronológica. No solo estas ciudades eran más antiguas que las primeras civilizaciones conocidas, eran más avanzadas. En Uruk, la ciudad sumeria que los historiadores consideraban la primera metrópolis del mundo, los habitantes del 3200 a.C. apenas comenzaban a experimentar con ladrillos de barro secado al sol. Construían estructuras simples de 1 o 2 pisos. Sus calles eran estrechas y caóticas, resultado de siglos de crecimiento orgánico sin planificación. Las ciudades del Sahara, 2000 años más antiguas, mostraban un nivel de sofisticación que no debería existir. Sus bloques de piedra, algunos pesando más de 20 toneladas, estaban cortados con precisión milimétrica. Las juntas entre las piedras eran tan perfectas que no cabía una hoja de papel entre ellas. No utilizaban mortero porque no lo necesitaban. El ajuste era absoluto. El doctor Víctor Petrov, ingeniero estructural del Instituto Tecnológico de Moscú, realizó un análisis comparativo que dejó perpleja a la comunidad científica. Comparó la tecnología constructiva de estas ciudades prehistóricas con la de civilizaciones posteriores
los sumerios del 3000 a.C., los egipcios del Imperio Antiguo, los fenicios, los griegos clásicos. Su conclusión fue demoledora. La civilización del Sahara tenía capacidades de ingeniería superiores a todas ellas. Pero había algo más inquietante. Estas ciudades no mostraban evidencia de un proceso de aprendizaje. En Mesopotamia y Egipto, los arqueólogos pueden trazar una evolución clara. Aldeas neolíticas que crecen, experimentan con nuevas técnicas, cometen errores, aprenden y avanzan gradualmente hacia la complejidad urbana. Es un proceso que toma siglos, visible en los estratos arqueológicos. Aquí no había nada de eso. Las ciudades aparecían completamente desarrolladas desde el primer día. No había estructuras primitivas debajo. No había versiones más simples de la arquitectura. Era como si esta civilización hubiera nacido ya madura, con todo el conocimiento necesario incorporado desde el inicio. La pregunta aterradora era, ¿de dónde obtuvieron ese conocimiento? Morrison descubrió algo más en los análisis de las rutas comerciales trazadas entre las ciudades. No eran caminos simples, eran redes complejas que conectaban asentamientos separados por cientos de kilómetros, calculadas para minimizar distancias y aprovechar oasis específicos. Esto requería cartografía avanzada, conocimiento geográfico extenso y, posiblemente, algún método de comunicación a larga distancia. Los sumerios tardaron 1000 años en desarrollar una red comercial que abarcara Mesopotamia. Esta civilización fantasma la tenía desde su fundación. Chen encontró inscripciones en las paredes de lo que parecía ser un edificio administrativo central. No eran pictogramas primitivos. Era un sistema de escritura completamente desarrollado, más complejo que el cuneiforme temprano de Sumeria. Decenas de símbolos diferentes, organizados en líneas perfectamente rectas, grabados con herramientas de precisión imposible para la época. Hasta hoy, nadie ha logrado descifrar ni una sola palabra. El equipo de ingenieros hidráulicos llegó al sitio con escepticismo profesional. Habían revisado las imágenes satelitales, los escaneos LIDAR, las reconstrucciones digitales. Todo parecía demasiado perfecto para ser real, pero cuando las excavadoras retiraron las últimas capas de arena y expusieron el sistema de alcantarillado, incluso los más escépticos guardaron silencio. No era posible. Simplemente no era posible. Las tuberías de cerámica, con un diámetro uniforme de 40 centímetros, recorrían toda la ciudad en una red planificada con precisión matemática. Cada calle principal tenía su línea de drenaje, conectada a colectores secundarios que desembocaban en una cloaca central. El sistema incluía cámaras de inspección cada 50 metros, válvulas de control de flujo y, lo más asombroso, separación de aguas residuales y pluviales. Roma no desarrollaría algo similar hasta 3500 años después. La ingeniera jefe, Marie Dubois, realizó pruebas de flujo hidráulico en las secciones mejor preservadas. El sistema funcionaba. Después de 5 milenios enterrado bajo la arena, el gradiente de las tuberías seguía siendo el óptimo para el drenaje por gravedad. Alguien había calculado cada pendiente, cada curva, cada conexión, con un conocimiento profundo de física de fluidos. Pero las calles revelaron algo aún más extraordinario. No estaban simplemente trazadas en cuadrícula, estaban orientadas con precisión astronómica. La avenida principal de cada ciudad apuntaba exactamente hacia el solsticio de verano. Las calles perpendiculares se alineaban con los puntos cardinales con un margen de error menor a medio grado. Esto requería instrumentos de medición astronómica sofisticados, requería matemáticas avanzadas, requería años de observación celeste y cálculos precisos.
Los egipcios lograrían esta precisión al construir las pirámides de Giza 1500 años después, y los historiadores consideraban ese logro como uno de los mayores triunfos de la ingeniería antigua. Aquí era el estándar básico para trazar calles. Los edificios residenciales mostraban una estandarización que desconcertaba a los arquitectos. Cada vivienda seguía un módulo base, habitaciones de proporciones específicas, patios centrales para ventilación, sistemas de desagüe individuales conectados a la red principal. No había construcciones improvisadas o adiciones caóticas. Todo respondía a un código de construcción uniforme, aplicado con disciplina absoluta en toda la ciudad. El doctor Kenji Tanaka, especialista en urbanismo antiguo, identificó algo que lo dejó sin palabras. La densidad de población, calculada según el espacio habitable, era de aproximadamente 200 habitantes por hectárea, exactamente la densidad óptima que los urbanistas modernos recomiendan para ciudades sostenibles, suficientemente alta para eficiencia de servicios, suficientemente baja para calidad de vida. Alguien, hace 5000 años, conocía los principios de planificación urbana que la humanidad redescubriría en el siglo XX. Las plazas públicas estaban diseñadas con acústica intencional. Los mercados tenían techos con ventilación natural que creaban corrientes de aire para combatir el calor del desierto. Los edificios públicos utilizaban muros dobles con cámaras de aire para aislamiento térmico. No eran primitivos construyendo chozas de barro. Eran ingenieros aplicando principios científicos que no deberían conocer. El descubrimiento más perturbador llegó cuando los equipos de excavación siguieron las líneas que los radares identificaron como canales de irrigación. Lo que encontraron no fueron ruinas corroídas por el tiempo. Eran sistemas funcionales, sellados bajo la arena durante 5 milenios, esperando volver a la vida. La primera prueba fue casi accidental. Un geólogo llamado Thomas Bradford estaba documentando uno de los canales principales cuando una tormenta de arena forzó al equipo a buscar refugio. Horas después, cuando las nubes se disiparon, algo increíble había sucedido. El agua de la lluvia torrencial había encontrado las antiguas tuberías y comenzado a fluir por el sistema exactamente como fue diseñado hace 5000 años. Los ingenieros corrieron a documentar el fenómeno. El agua viajaba por canales de piedra tallada, descendía por acueductos inclinados con precisión milimétrica, se distribuía a través de compuertas que aún se movían con sus mecanismos originales. No había fugas significativas, no había colapsos estructurales. El sistema simplemente funcionaba. Bradford trazó la red completa. Se extendía por más de 120 kilómetros, conectando 3 ciudades diferentes con un oasis subterráneo que los satélites confirmaron que todavía existía bajo las dunas. El canal principal tenía 2 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad, revestido con bloques de piedra caliza sellados con un compuesto impermeable cuya composición química los laboratorios modernos aún intentan replicar. Pero lo verdaderamente extraordinario era la ingeniería del sistema. Los constructores habían calculado cada pendiente para mantener una velocidad de flujo óptima, suficientemente rápida para evitar sedimentación, suficientemente lenta para prevenir erosión. En puntos estratégicos habían instalado depósitos de decantación donde las partículas sólidas se asentaban antes de que el agua continuara su recorrido. Era el mismo principio que las plantas de tratamiento modernas utilizan. La red incluía válvulas reguladoras talladas en piedra maciza, capaces de dirigir el flujo hacia diferentes sectores según las necesidades.
Un sistema de compuertas permitía distribuir el agua equitativamente entre campos de cultivo dispuestos en terrazas escalonadas. Cada terraza tenía su propio sistema de drenaje para prevenir encharcamientos y salinización del suelo. Los agrónomos del equipo identificaron algo que los dejó atónitos. El diseño prevenía la acumulación de sales, el problema que destruyó la agricultura de Mesopotamia 1000 años después. Alguien, en la prehistoria, entendía la química del suelo y los efectos a largo plazo de la irrigación mal gestionada. Más asombroso aún era el sistema de almacenamiento. Cisternas subterráneas, cada una con capacidad para millones de litros, estaban conectadas mediante sifones que mantenían niveles uniformes entre ellas. El diseño aprovechaba la presión hidrostática para distribuir agua sin necesidad de bombas mecánicas. Roma consideraría este concepto un triunfo de la ingeniería 3000 años después. Las tuberías cerámicas que conectaban las viviendas individuales mostraban estandarización industrial, diámetros uniformes, juntas intercambiables, válvulas de control domésticas. Cada casa tenía agua corriente. En una época en que los humanos supuestamente apenas habían descubierto la agricultura, la primera estatua emergió de la arena como un coloso olvidado por el tiempo. Los operadores de las excavadoras se detuvieron cuando sus máquinas chocaron contra algo que las imágenes de radar no habían logrado capturar completamente: una cabeza de piedra del tamaño de un autobús. Tardaron 3 semanas en desenterrarla por completo. Cuando finalmente quedó expuesta, el equipo arqueológico contempló en silencio una figura humanoide de 23 metros de altura, tallada en un solo bloque de granito negro. No era granito local. Los análisis petrográficos confirmaron que provenía de canteras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia. Transportar un monolito de 200 toneladas a través del desierto en la Edad de Bronce era técnicamente imposible. Sin embargo, allí estaba. La estatua no representaba a ningún faraón egipcio ni a los dioses mesopotámicos que los arqueólogos conocían. Su rostro era estilizado, pero claramente humano, con rasgos que no correspondían a ninguna etnia identificable. Vestía una túnica tallada con tal detalle que se podían distinguir los pliegues de la tela. En su mano derecha sostenía un objeto cilíndrico cuya función nadie ha logrado determinar. Pero había docenas más. Los escaneos revelaron que cada ciudad tenía entre 15 y 20 estatuas similares, dispuestas en círculos concéntricos alrededor de las estructuras piramidales centrales. Todas miraban hacia afuera, como guardianes eternos protegiendo algo en el corazón de las ciudades. El doctor Antonio Morales, especialista en técnicas de cantería antigua, examinó las marcas de herramientas en la superficie de piedra. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Las líneas de corte eran perfectamente paralelas, con una profundidad uniforme de exactamente 2 milímetros. Esto sugería herramientas de corte de precisión, probablemente con filos de metal extremadamente duro. El problema era que la metalurgia del bronce de esa época producía herramientas relativamente blandas, incapaces de cortar granito con tal precisión. Las sierras de cobre con arena abrasiva que los egipcios usarían 1000 años después dejaban marcas irregulares y requerían meses de trabajo para cortes menores. Estas estatuas mostraban un nivel de maestría técnica que no se vería hasta la época del acero endurecido. La estatua más grande, descubierta en el sitio Alfa 1, medía 32 metros de altura y pesaba aproximadamente 400 toneladas. Estaba perfectamente equilibrada sobre una base circular
que permitía rotación. Los ingenieros modernos calcularon que se necesitaría un sistema de cojinetes de precisión para lograr ese movimiento en una masa tan colosal. Increíblemente, el sistema funcionaba. Después de 5.000 años, con lubricación mínima, el equipo logró rotar la estatua a 3 grados usando palancas simples. El mecanismo interno era tan preciso que la fricción era casi nula. Las inscripciones en las bases revelaron algo inquietante. Cada estatua tenía un nombre grabado en esa escritura indescifrable, pero también números que Chen reconoció como un sistema de conteo avanzado, con notación posicional y concepto de cero. Los mayas desarrollarían un sistema similar 3.000 años después y serían celebrados como genios matemáticos. Aquí era estándar hace 5 milenios. En el almacén temporal del sitio de excavación, la arqueóloga japonesa Yuki Nakamura examinaba los artefactos recuperados de lo que parecía ser un distrito comercial. Lo que vio en las mesas de catalogación desafió toda comprensión de la historia del comercio antiguo. Había lapislázuli de Afganistán a 6.000 kilómetros de distancia, obsidiana de Anatolia, ámbar del Báltico, jade, cuya composición química coincidía con yacimientos de Asia Central, y algo que hizo que Nakamura llamara inmediatamente al laboratorio para confirmación, fragmentos de cerámica cuyo análisis de arcilla indicaba origen en lo que hoy es China. China, hace 5.000 años, 3 milenios antes de que la ruta de la seda existiera oficialmente. Los historiadores siempre habían asumido que el comercio de larga distancia comenzó gradualmente, con intercambios locales que se expandieron lentamente a lo largo de generaciones. Las primeras rutas comerciales documentadas conectaban ciudades separadas por unos cientos de kilómetros. El comercio transcontinental era considerado un desarrollo tardío, resultado de siglos de evolución cultural y tecnológica. Pero las ciudades del Sahara mostraban redes comerciales que abarcaban continentes desde su fundación. No había fase de desarrollo, no había expansión gradual. Desde el primer día, estas ciudades comerciaban con lugares tan lejanos que sus habitantes probablemente nunca los visitaron personalmente. El análisis de los distritos comerciales reveló algo aún más extraordinario: especialización económica. Una ciudad se dedicaba principalmente a metalurgia, con hornos capaces de alcanzar temperaturas que permitían fundir bronce de alta calidad. Otra se especializaba en cerámica, produciendo vasijas estandarizadas que se encontraron en todas las demás ciudades. Una tercera era claramente un centro de redistribución, con almacenes masivos, pero poca producción local. Esto implicaba no solo comercio, sino una economía integrada a escala regional. Implicaba acuerdos comerciales, rutas establecidas, protección de caravanas, sistemas de pesos y medidas estandarizados. Roma tardó siglos en desarrollar algo similar en el Mediterráneo. Morrison descubrió sellos cilíndricos en uno de los edificios administrativos. Los sellos, utilizados para marcar contenedores de mercancías, mostraban símbolos únicos para cada ciudad. Esto sugería un sistema de certificación de origen. Cada ciudad marcaba sus productos para garantizar autenticidad y calidad. Pero lo más perturbador eran los mapas. Grabados en placas de piedra, mostraban rutas comerciales que cruzaban el Sahara en líneas rectas imposibles. Las caravanas modernas serpentean entre oasis, siguiendo caminos dictados por la supervivencia. Estas rutas antiguas iban directamente de un punto a otro, como si los constructores conocieran la ubicación exacta de cada fuente de agua, incluso aquellas enterradas bajo la superficie. Nakamura
Calculó los volúmenes de comercio basándose en el tamaño de los almacenes y la cantidad de artefactos foráneos. Los números eran asombrosos. Estas ciudades movían miles de toneladas de mercancías anualmente. Era una escala de comercio que no se vería nuevamente hasta el Imperio Romano. Y todo esto ocurrió 2000 años antes de que Sumeria escribiera su primera lista de inventario comercial. Los estratos geológicos no mienten. Y lo que contaban era una historia de terror que ocurrió en cuestión de horas. El geólogo Michael Torres llevaba 30 años estudiando capas sedimentarias en zonas desérticas. Había visto depósitos graduales, erosión lenta, cambios climáticos que tomaban siglos. Lo que encontró en las ciudades del Sahara no se parecía a nada que hubiera visto antes. Entre el último nivel de ocupación humana y las capas de arena que cubrían las ciudades no había transición. No había evidencia de abandono gradual, no había acumulación lenta de sedimentos, no había señales de deterioro progresivo. Las ciudades estaban vivas un momento y al siguiente, sepultadas bajo 30 metros de arena. En una de las viviendas mejor preservadas, el equipo encontró una mesa con utensilios de comida aún en su lugar. Pan carbonizado en un horno, una vasija volcada en el suelo, su contenido derramado, formando un patrón congelado en el tiempo. Todo sugería que los habitantes habían huido en pánico absoluto, abandonando todo en medio de actividades cotidianas. Pero lo más perturbador era la ausencia de cuerpos. En una ciudad de miles de habitantes, enterrada instantáneamente, esperarías encontrar restos humanos por todas partes. Sin embargo, apenas se habían recuperado una docena de esqueletos, todos en posiciones que sugerían que intentaban escapar. Las marcas en las estructuras contaban una historia de vientos catastróficos. Torres identificó patrones de abrasión que solo podían explicarse por tormentas de arena de velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. Vientos así no existen en la naturaleza, excepto en los peores huracanes o tornados. Pero estos patrones cubrían cientos de kilómetros cuadrados simultáneamente. El análisis de las capas de arena reveló algo más inquietante. La composición mineralógica era uniforme en toda la profundidad del depósito. Esto significaba que los 30 metros de arena no se acumularon gradualmente durante siglos. Llegaron todos al mismo tiempo en un solo evento catastrófico. Pero ¿qué evento podría mover tales volúmenes de arena instantáneamente? La doctora Elizabeth Kramer, climatóloga especializada en paleoclimas, propuso una teoría aterradora. Aproximadamente en la época del entierro de las ciudades, los registros climáticos globales mostraban anomalías severas. Núcleos de hielo de Groenlandia indicaban un enfriamiento súbito. Anillos de árboles en Europa mostraban años de crecimiento anómalo. Sedimentos marinos del Mediterráneo revelaban cambios abruptos en la temperatura del agua. Algo había perturbado el clima global hace 5000 años. Algo lo suficientemente violento como para desencadenar tormentas de una magnitud nunca vista. Las simulaciones por computadora de Kramer mostraron un escenario posible, un impacto de asteroide en el océano Atlántico, lo suficientemente grande para alterar los patrones atmosféricos, pero no tanto como para causar extinción global. Las ondas de choque atmosféricas podrían haber generado vientos supersónicos que barrieron el Sahara, levantando billones de toneladas de arena y depositándolas en cuestión de horas. Pero había otra explicación, una que nadie se atrevía a mencionar en público. En una reunión a puerta cerrada en el Instituto Max Planck de Berlín, los científicos finalmente discutieron las teorías que habían evitado mencionar públicamente.
Lo que dijeron esa noche nunca apareció en ningún informe oficial. La primera teoría era la más aceptable: un impacto cósmico. El doctor Robert Zimmermann, astrofísico especializado en objetos cercanos a la Tierra, presentó evidencia de un posible impacto de asteroide en el Atlántico hace aproximadamente 5.000 años. Los cálculos sugerían un objeto de entre 200 y 500 metros de diámetro, lo suficientemente grande para causar devastación regional, pero no extinción global. Un impacto oceánico de esa magnitud habría generado tsunamis masivos, alterado corrientes atmosféricas y creado una onda de choque que podría explicar los vientos catastróficos que sepultaron las ciudades. Las simulaciones mostraban que la perturbación atmosférica podría haber durado días, tiempo suficiente para desplazar volúmenes masivos de arena del Sahara. Pero había problemas con esta teoría. No se había encontrado un cráter de impacto. Las anomalías de iridio, típicas de impactos de asteroides, estaban ausentes en las muestras geológicas. Y lo más inquietante, la distribución de los depósitos de arena era demasiado uniforme, demasiado selectiva. Solo las ciudades estaban enterradas. Las formaciones geológicas circundantes mostraban erosión normal. La segunda teoría era climática. Kramer argumentaba que un cambio súbito en los patrones de monzón africanos podría haber desencadenado una megasequía acompañada de tormentas de polvo sin precedentes. El Sahara Verde, que existió hasta hace unos 6.000 años, se transformó en desierto relativamente rápido en términos geológicos. Pero relativamente rápido significaba siglos, no horas. Y las evidencias mostraban claramente que las ciudades fueron sepultadas en un solo evento, no por acumulación gradual durante años de tormentas. La tercera teoría, nadie la mencionó oficialmente, pero todos la consideraron en silencio. ¿Y si no fue un desastre natural? Torres había encontrado algo en los análisis de las capas de arena que lo perturbaba. Partículas vítreas microscópicas, similares a las que se forman cuando la arena se expone a temperaturas extremas superiores a los 1500 grados Celsius. Estas partículas, llamadas trinitita, se encuentran típicamente en sitios de pruebas nucleares. Por supuesto, las armas nucleares no existían hace 5.000 años, pero las temperaturas extremas que crean trinitita pueden generarse por otros medios: impactos de meteoritos, rayos concentrados o explosiones volcánicas masivas. El problema era que no había volcanes en el Sahara. Los meteoritos grandes dejan cráteres evidentes, y los rayos no afectan áreas de cientos de kilómetros cuadrados simultáneamente. Quedaba una posibilidad que nadie quería verbalizar. ¿Y si esta civilización avanzada, con su tecnología imposible y su conocimiento inexplicable, había desarrollado algo que no debía? ¿Y si su propia tecnología había causado su destrucción? La habitación quedó en silencio cuando Zimmermann planteó la pregunta final: ¿y si no fueron las primeras víctimas de una catástrofe natural, sino las últimas víctimas de su propio éxito tecnológico? Mientras el mundo científico debatía los hallazgos del Sahara, un segundo equipo trabajaba en silencio en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el Rub al-Khali, el cuarto vacío de la península arábiga. Lo que encontraron allí haría que los descubrimientos africanos parecieran solo el prólogo de una historia mucho más grande. El algoritmo de inteligencia artificial había señalado 5 sitios en este mar de dunas que cubre más de 650.000 kilómetros cuadrados. Temperaturas que superan los 50 grados Celsius durante el día caen bajo cero por la noche. Un desierto tan extremo
que incluso los beduinos lo evitan. Y sin embargo, allí estaban, ciudades completas esperando bajo la arena. El doctor Ahmed al-Mansuri lideró la primera expedición al sitio designado como Arabia I. Lo que encontraron en las primeras excavaciones los dejó perplejos. No eran réplicas de las ciudades del Sahara, eran versiones mejoradas. Las estructuras eran más grandes, más complejas, más refinadas. Si las ciudades africanas representaban el apogeo de esta civilización desconocida, las ciudades del Cuarto Vacío representaban algo más, una evolución tecnológica que había continuado más allá. Los sistemas de irrigación aquí no solo transportaban agua, la purificaban. Torres encontró filtros de arena estratificada en múltiples capas, cada una con un tamaño de grano específico diseñado para eliminar diferentes tipos de sedimentos. El agua que llegaba a las ciudades estaba más limpia que la que fluye en muchas ciudades modernas. Las estructuras piramidales centrales eran el doble de grandes que sus contrapartes africanas, y dentro de una de ellas, el equipo hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Una cámara sellada que había permanecido intacta durante 5 milenios. Tomó 3 días atravesar las capas de sellado. Cuando finalmente abrieron la última puerta de piedra, encontraron algo que no debería existir: una biblioteca. Estanterías de piedra contenían miles de tablillas, no de arcilla como las sumerias, sino de un material cerámico vitrificado que las había preservado perfectamente. Las inscripciones eran del mismo sistema de escritura indescifrable encontrado en el Sahara. Pero aquí había algo más: diagramas. Diagramas técnicos que mostraban máquinas complejas, sistemas de poleas y palancas que multiplicaban fuerzas, diseños de hornos con control de temperatura, esquemas de lo que parecían ser molinos impulsados por viento, y algo que parecía imposible: un diagrama que mostraba el sistema solar con precisión asombrosa, incluidos planetas que no serían descubiertos oficialmente hasta la invención del telescopio. Chen, llamada urgentemente desde el Sahara, examinó las tablillas durante semanas. Lo que descubrió la aterrorizó. No era una colección aleatoria de conocimientos. Era un archivo deliberado, una cápsula del tiempo. Como si alguien supiera que la catástrofe venía y quisiera preservar su conocimiento para el futuro. Pero lo más inquietante era la última cámara. En el centro de la biblioteca, una sala circular contenía una única tablilla de obsidiana negra, más grande que las demás. Las inscripciones en ella brillaban tenuemente bajo la luz de las linternas. Al-Mansuri tomó fotografías de alta resolución. Cuando las procesaron con software de análisis de patrones, algo extraordinario emergió. Los símbolos no eran solo escritura, eran coordenadas. Coordenadas que correspondían exactamente con los sitios que la inteligencia artificial había identificado. Morrison no podía dormir. Llevaba 72 horas revisando cada línea del código fuente del algoritmo, buscando una explicación racional para lo imposible. Porque lo que había descubierto en Arabia no era una coincidencia, era una prueba de que algo estaba profundamente mal. La tablilla de obsidiana contenía exactamente 17 conjuntos de coordenadas en el Sahara, 5 en Arabia y 3 en Asia Central. Los mismos números, los mismos lugares que la inteligencia artificial había identificado en marzo, con una precisión de menos de 10 metros. 5.000 años separaban esa tablilla del algoritmo moderno. Sin embargo, ambos señalaban exactamente los mismos puntos en el planeta. Morrison convocó a un equipo de seguridad cibernética del MIT. Si alguien había manipulado el código para insertar coordenadas predeterminadas,
Estos expertos lo encontrarían. Analizaron el algoritmo durante semanas, descompilaron cada función, rastrearon cada variable hasta su origen. El código era legítimo, no había puertas traseras, no había datos precargados, no había manipulación externa. El algoritmo había aprendido genuinamente a reconocer patrones de asentamientos antiguos y había aplicado ese conocimiento a las imágenes satelitales del desierto. Entonces, ¿cómo? La programadora senior, Lisa Wang, encontró algo inquietante en los registros de entrenamiento. El algoritmo había sido alimentado con millones de imágenes de sitios arqueológicos conocidos para aprender a distinguir estructuras humanas de formaciones naturales. Pero en algún momento, durante el proceso de aprendizaje profundo, la red neuronal había comenzado a identificar patrones que no existían en los datos de entrenamiento. Había desarrollado la capacidad de reconocer algo que nunca le habían enseñado específicamente: la firma arquitectónica única de esta civilización prehistórica. Como si el conocimiento estuviera codificado en los datos de una manera que los humanos no podían ver, pero la inteligencia artificial sí. Wang ejecutó una prueba. Alimentó el algoritmo con imágenes satelitales de regiones que nunca había analizado: el desierto de Gobi, el Kalahari, partes remotas de Australia. En menos de una hora, identificó 4 sitios más con la misma firma arquitectónica. Excavaciones preliminares confirmaron que los 4 eran ciudades reales, enterradas bajo dunas de la misma época imposible. Morrison se enfrentó a una pregunta aterradora. ¿Qué estaba viendo realmente la inteligencia artificial? Las imágenes satelitales mostraban solo arena. Los radares penetraban metros bajo la superficie. Pero de alguna manera, el algoritmo extraía información que los sensores no capturaban conscientemente. Era como si la firma de estas ciudades existiera en un nivel más profundo que lo físico, como si hubieran dejado una huella en la realidad misma que permanecía detectable 5 milenios después, invisible para humanos, pero evidente para una mente artificial sin prejuicios evolutivos. La teoría más perturbadora vino de un físico cuántico consultado extraoficialmente. ¿Y si estas ciudades habían utilizado tecnologías que afectaban el espacio-tiempo de maneras sutiles pero permanentes? Anomalías gravitacionales microscópicas, campos electromagnéticos residuales, perturbaciones en la estructura cuántica del vacío. Cosas que los instrumentos humanos no buscarían porque no sabemos que existen. Pero una inteligencia artificial, entrenada para encontrar patrones sin ideas preconcebidas, podría detectarlas. Podría ver lo que nosotros no podemos. En un café de Cambridge, lejos de oídos institucionales, Morrison se reunió con un grupo que nunca pensó consultar: teóricos de la conspiración que llevaban años hablando de tecnología antigua y conocimiento oculto. Ya no le importaba lo que pensaran sus colegas. Necesitaba respuestas. Marcus Webb, un programador independiente con credenciales impresionantes y teorías aún más impresionantes, planteó una posibilidad que Morrison había estado evitando considerar. ¿Y si los datos siempre estuvieron ahí, no insertados por un hacker moderno, sino codificados en los conjuntos de datos desde su origen? Webb explicó su teoría con la precisión de quien ha pasado años desarrollándola. Los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan con millones de imágenes satelitales, fotografías aéreas históricas, escaneos topográficos acumulados durante décadas. Estos datos provienen de miles de fuentes: gobiernos, universidades, expediciones científicas, archivos militares desclasificados.
¿Qué pasaría si alguien, décadas atrás, hubiera insertado información específica en estos archivos? No coordenadas explícitas que levantarían sospechas, sino patrones sutiles, anomalías casi imperceptibles en las imágenes que guiarían a cualquier algoritmo suficientemente sofisticado hacia los sitios correctos. Sería el acto de sabotaje informático más elaborado de la historia, o el legado más brillante. Morrison objetó: los datos provienen de demasiadas fuentes independientes. Alguien tendría que haber infiltrado archivos militares, agencias espaciales internacionales, universidades de docenas de países durante décadas. Es imposible. A menos, Webb hizo una pausa dramática, que esa persona o grupo tuviera acceso a todas esas instituciones simultáneamente. Algo así como una organización internacional con presencia en gobiernos de todo el mundo. La teoría sonaba a paranoia, pero Morrison no podía ignorar los hechos. Las coordenadas de la tablilla de obsidiana coincidían perfectamente con los descubrimientos de la IA. La probabilidad de que eso fuera coincidencia era astronómicamente baja. Entonces, Wang encontró algo más. Enterrado en los metadatos de algunas de las imágenes satelitales más antiguas del archivo, había timestamps que no tenían sentido, fechas de modificación que precedían a las fechas de captura por años, a veces décadas, como si alguien hubiera editado las imágenes antes de que fueran tomadas. Por supuesto, eso era técnicamente imposible. Probablemente eran errores en los registros, corrupción de datos, anomalías de sistemas obsoletos. Pero cuando Wang trazó las imágenes con timestamps anómalos en un mapa, formaban un patrón. Todas correspondían a regiones donde posteriormente se descubrirían las ciudades antiguas. La teoría más aterradora era la que nadie quería verbalizar. ¿Y si la civilización que construyó estas ciudades no había desaparecido completamente? ¿Y si sus descendientes, sus herederos de conocimiento, habían sobrevivido en secreto durante 5.000 años, esperando el momento preciso para revelar su legado? ¿Y si habían programado la inteligencia artificial moderna para encontrar lo que ellos querían que encontráramos, exactamente cuando querían que lo encontráramos? Morrison cerró su laptop. Había cruzado la línea entre ciencia y especulación. Pero los datos no desaparecían por ignorarlos. Chen abrió un viejo manuscrito en sumerio que había estado ignorando durante semanas. Era la épica de Gilgamesh, el relato más antiguo del diluvio universal. Lo había leído docenas de veces en su carrera, siempre considerándolo mitología pura. Ahora, con los descubrimientos del Sahara, cada palabra cobraba un significado diferente. Antes del diluvio, traducía en voz alta, existían ciudades de gran esplendor donde los sabios guardaban el conocimiento de todas las cosas. No era solo Sumeria. Prácticamente todas las culturas antiguas conservaban memorias de una civilización avanzada destruida por un cataclismo. Los griegos hablaban de la Atlántida de Platón, hundida en un día y una noche. Los hindúes mencionaban Dwarka, una ciudad dorada tragada por el mar. Los textos chinos describían el reino de Fusang, una tierra de sabiduría que desapareció en tiempos inmemoriales. Durante generaciones, los académicos habían descartado estas historias como ficción, alegorías morales o recuerdos distorsionados de inundaciones locales. Pero ahora Chen veía un patrón inquietante. Todos estos mitos describían la misma cosa: ciudades con arquitectura avanzada, sistemas de irrigación perfectos, conocimiento astronómico profundo, metalurgia superior, y todos terminaban de la misma manera: destrucción súbita por fuerzas más allá del control humano. El antropólogo cultural
David Okonkwo, compiló una lista de similitudes entre los mitos de diluvio de 43 culturas diferentes, desde Mesopotamia hasta los pueblos nativos americanos. El 87% mencionaban ciudades o civilizaciones avanzadas que existían antes del cataclismo. El 72% describían que el conocimiento de estas civilizaciones se preservó en tablillas o libros de piedra, escondidos para las generaciones futuras. Exactamente lo que habían encontrado en el cuarto vacío. Okonkwo descubrió algo más perturbador. En las mitologías de pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí, aparecían descripciones similares de los constructores antiguos, seres de gran estatura, poseídos de conocimientos que parecían mágicos para los observadores primitivos, capaces de mover piedras masivas y crear estructuras que desafiaban la comprensión. Los textos védicos de India los llamaban Danavas. Los sumerios los referían como Anunnaki. Los egipcios hablaban de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, que gobernaron antes de los faraones. Nombres diferentes, descripciones consistentes. ¿Y si no eran mitología? ¿Y si eran memoria histórica distorsionada por milenios de transmisión oral? Las fechas en los mitos, cuando podían calcularse, coincidían inquietantemente con la datación de las ciudades. Entre 5.000 y 6.000 años atrás, el período exacto en que, según los geólogos, el Sahara experimentó su transformación final de sabana verde a desierto árido. Chen encontró un detalle final que la dejó sin aliento. En el mito sumerio del diluvio, el héroe Siusudra es advertido por el dios Enki de la catástrofe venidera. Enki le instruye específicamente que preserve el conocimiento en tablillas de lapislázuli enterradas en Sipar, la ciudad del sol, para que puedan ser encontradas después del diluvio. Sipar nunca fue localizada, pero si existió, habría estado precisamente en la región donde ahora yacían las ciudades descubiertas. La mitología no era ficción, era historia olvidada. 6 meses después de los descubrimientos iniciales, Morrison intentó publicar sus hallazgos en Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo. El artículo fue rechazado sin revisión por pares. La razón oficial: resultados que requieren verificación adicional extensa antes de consideración para publicación. Intentó con Science. Rechazado. American Journal of Archaeology. Rechazado. Antiquity. Rechazado sin comentarios. No era que cuestionaran la validez de los datos, era algo más insidioso. Un silencio coordinado, como si toda la comunidad arqueológica hubiera acordado tácitamente que estos descubrimientos simplemente no podían existir. La doctora Elizabeth Hammond, editora de uno de los journals más respetados, le confesó en privado lo que ningún académico admitiría públicamente. James, si publicamos esto, 50 años de arqueología se vuelven obsoletos. Miles de carreras construidas sobre la cronología establecida quedan invalidadas. Instituciones enteras perderían credibilidad. No es que no te creamos, es que las implicaciones son demasiado devastadoras. Morrison entendió entonces que no estaba luchando contra ignorancia o escepticismo científico saludable. Estaba enfrentando algo más fundamental: autopreservación institucional. Los libros de texto tendrían que reescribirse. Los programas de estudio revisarse completamente. Profesores Tenured, que habían enseñado la misma narrativa durante décadas, tendrían que admitir que estaban equivocados en algo fundamental. Museos necesitarían reorganizar exhibiciones completas. Documentales históricos quedarían obsoletos. Era más fácil ignorar la evidencia que enfrentar la revolución que representaba. Pero había algo más oscuro.
Chen descubrió que varios arqueólogos que habían expresado interés en los sitios recibieron advertencias de sus instituciones. Nada explícito, solo sugerencias de que su financiamiento futuro podría verse comprometido si perseguían líneas de investigación controvertidas. 2 investigadores junior que habían solicitado permisos para visitar los sitios vieron sus solicitudes de grants rechazadas inexplicablemente. Un profesor asociado que dio una conferencia sobre los hallazgos fue removido del comité editorial de su journal. El mensaje era claro. Hablar sobre las ciudades prehistóricas era un suicidio profesional. Las universidades que inicialmente habían apoyado las excavaciones comenzaron a distanciarse. Los comunicados de prensa que habían prometido nunca se materializaron. Las presentaciones en conferencias fueron canceladas con excusas vagas sobre limitaciones de tiempo en el programa. Morrison contactó a periodistas científicos. La mayoría mostró interés inicial, pero cuando consultaron con expertos independientes para verificar la historia, esos expertos invariablemente desacreditaban los hallazgos sin haberlos examinado personalmente. Datación poco confiable. Interpretación excesivamente especulativa. Falta de contexto arqueológico adecuado. Ninguno había visitado los sitios. Ninguno había analizado las muestras. Pero sus opiniones eran suficientes para matar las historias antes de que se publicaran. La comunidad arqueológica había levantado un muro invisible pero impenetrable. Los descubrimientos más importantes de la historia humana estaban siendo sistemáticamente enterrados por segunda vez, no bajo arena, sino bajo capas de silencio académico y conveniencia institucional. En un laboratorio de análisis metalúrgico del MIT, el doctor Richard Foster observaba las muestras con incredulidad creciente. Lo que tenía entre sus manos desafiaba todo conocimiento sobre la evolución de la tecnología humana. El fragmento de metal recuperado de uno de los talleres de la ciudad Arabia I no era bronce primitivo. Era una aleación de cobre con un 10% de estaño, 2% de arsénico y trazas de níquel, la fórmula exacta para producir bronce de alta resistencia. Pero eso no era lo más perturbador. El análisis microscópico reveló que el metal había sido tratado térmicamente mediante un proceso llamado temple y revenido, una técnica que no se desarrollaría oficialmente hasta la Edad del Hierro, 2000 años después. Más aún, la estructura cristalina del metal mostraba evidencia de forjado en frío bajo presión controlada, un proceso que requiere prensas hidráulicas o martinetes de vapor. En el 3000 a.C., los humanos apenas golpeaban cobre con piedras. Foster encontró herramientas de corte con filos conservados después de 5 milenios. Los análisis de dureza Vickers dieron lecturas de 9.2 en la escala de Mohs, casi tan duro como el corindón. Para lograr esa dureza en aleaciones de cobre, se requiere conocimiento avanzado de tratamientos térmicos y técnicas de endurecimiento por precipitación, que la metalurgia moderna solo dominó en el siglo XIX. En los talleres se descubrieron hornos con diseño de flujo de aire forzado mediante tubos cerámicos dispuestos estratégicamente. Las reconstrucciones demostraron que podían alcanzar temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius, suficientes para fundir bronce de alta calidad. Los hornos europeos de la Edad del Bronce apenas alcanzaban 800 grados. Pero las herramientas de corte de piedra eran aún más inexplicables. Morales encontró sierras circulares de cobre con dientes tallados con precisión geométrica perfecta. El espaciado entre dientes
variaba menos de 0,1 milímetros a lo largo de toda la circunferencia. Esta uniformidad solo es posible con maquinaria de precisión controlada numéricamente. Los bloques de granito mostraban marcas de corte que sugerían tasas de avance imposibles. Torres calculó que para producir esos cortes con las herramientas de cobre disponibles, tomando en cuenta la dureza del granito, se requeriría una velocidad de rotación de aproximadamente 3.000 revoluciones por minuto. Nadie en el 3000 a.C. tenía motores de alta velocidad. En un edificio que parecía dedicado a la manufactura, Nakamura encontró evidencia de producción en serie. Moldes cerámicos idénticos para crear piezas estandarizadas, sistemas de medición con marcas precisas equivalentes a milímetros modernos, plantillas de metal para verificar tolerancias en las piezas producidas. Esto no era artesanía primitiva, era manufactura industrial. El descubrimiento final llegó cuando un estudiante de posgrado examinó fragmentos de lo que parecían ser lentes ópticas. El vidrio había sido pulido con tal precisión que tenía propiedades de aumento comparables a lentes modernas. Los análisis ópticos confirmaron corrección de aberración esférica, algo que requiere comprensión avanzada de óptica geométrica. Wang expandió el algoritmo para analizar regiones desérticas en otros continentes. Los resultados llegaron en oleadas que dejaron al equipo sin palabras. Las ciudades del Sahara y Arabia no eran casos aislados, eran parte de una red global. En el desierto de Atacama, el lugar más árido del planeta, el sistema identificó 3 sitios. Las excavaciones preliminares del gobierno chileno confirmaron estructuras enterradas con la misma firma arquitectónica, calles en cuadrícula perfecta, sistemas de drenaje avanzados, bloques de piedra cortados con precisión imposible. La datación por radiocarbono coincidía. 5.000 años. Australia Occidental reveló 2 ciudades bajo las dunas del gran desierto arenoso. Los arqueólogos australianos encontraron algo que los dejó perplejos. Las estructuras eran idénticas a las del Sahara hasta en los detalles más mínimos. Las dimensiones de los bloques, el espaciado de las columnas, el diseño de las plazas centrales, no eran similares. Eran copias exactas, como si hubieran sido construidas siguiendo los mismos planos arquitectónicos. En Asia Central, el desierto de Taklamakan escondía las ciudades más grandes de todas. Una de ellas cubría más de 70 kilómetros cuadrados, el doble que las más grandes del Sahara. Los excavadores chinos trabajaban en secreto absoluto, pero las filtraciones revelaban descubrimientos asombrosos. Bibliotecas intactas con miles de tablillas, observatorios astronómicos con instrumentos de medición preservados y algo que el gobierno se negaba a confirmar oficialmente, mapas tallados en piedra que mostraban continentes con precisión cartográfica moderna. Lo más inquietante era la distribución geográfica. Al-Mansuri trazó todos los sitios descubiertos en un mapa global. No estaban dispuestos aleatoriamente. Formaban un patrón geométrico perfecto, un círculo que rodeaba el planeta a lo largo de una latitud específica, aproximadamente 30 grados al norte del Ecuador. Era la zona climática óptima hace 5.000 años, cuando el Sahara era verde y estas regiones disfrutaban de lluvias regulares. Pero la precisión de la distribución sugería planificación coordinada a escala global, como si una sola civilización hubiera establecido colonias estratégicamente espaciadas alrededor del mundo. Morrison calculó las distancias entre ciudades, aproximadamente 1.000 kilómetros entre cada una, con variaciones menores al 5%. No era coincidencia,
Era diseño deliberado. Alguien había planificado una red global de asentamientos con espacio suficiente para autonomía, pero lo bastante cercanos para comunicación y comercio efectivos. Los artefactos confirmaban contacto entre sitios continentales. Cerámicas del estilo de Atacama aparecían en Australia. Herramientas metálicas con aleaciones idénticas se encontraban en el Sahara y Asia Central. Símbolos de escritura del cuarto vacío decoraban paredes en China. Era evidencia irrefutable de una red comercial y cultural que abarcaba el planeta entero, 5.000 años antes de que los fenicios cruzaran el Mediterráneo, 3.000 años antes de que los polinesios navegaran el Pacífico. Esta civilización desconocida ya había establecido una red global que funcionaba con la eficiencia de un sistema moderno de comercio internacional. Okonkwo planteó la pregunta que todos evitaban. Si una sola civilización construyó ciudades idénticas en 5 continentes simultáneamente, ¿qué nivel de organización política, logística y tecnológica requería eso? Y más importante, ¿por qué desapareció toda al mismo tiempo? En una conferencia cerrada en Ginebra, lejos de la prensa y el escrutinio público, los investigadores principales finalmente abordaron la pregunta que nadie se atrevía a hacer públicamente. ¿Quiénes fueron realmente los constructores? Chen presentó 3 teorías, cada una más perturbadora que la anterior. La primera era la más conservadora, una civilización humana avanzada que había evolucionado de manera independiente y acelerada, alcanzando un nivel tecnológico que luego se perdió completamente después de la catástrofe. Esta teoría tenía el problema fundamental de que no mostraba evolución gradual. Las ciudades aparecían completamente formadas, sin las fases de desarrollo que caracterizan a todas las demás civilizaciones conocidas. La segunda teoría era más radical. Los constructores no eran una sola cultura, sino una confederación de grupos humanos que habían sido unificados o educados por una élite de conocimiento superior. Los mitos globales hablaban consistentemente de maestros o sabios que enseñaron a la humanidad primitiva las artes de la civilización. ¿Y si esos mitos tenían una base real? Esta élite habría poseído conocimientos científicos y tecnológicos que parecerían mágicos para observadores menos avanzados. Habrían establecido la red global de ciudades como centros de enseñanza y administración, diseminando conocimiento estandarizado que explicaría la uniformidad arquitectónica en todos los continentes. Pero, ¿de dónde obtuvieron ese conocimiento inicial? Esa pregunta conducía a la tercera teoría, la que nadie quería verbalizar. Morrison la presentó con voz temblorosa. ¿Y si esta no fue la primera civilización avanzada en la Tierra? El silencio en la sala fue absoluto. Continuó. Los registros geológicos muestran que el clima de la Tierra ha experimentado ciclos dramáticos durante los últimos 100.000 años. Periodos de clima favorable interrumpidos por glaciaciones, sequías catastróficas, cambios súbitos del nivel del mar. ¿Qué pasaría si civilizaciones anteriores hubieran surgido durante periodos óptimos previos, alcanzado niveles tecnológicos significativos y luego sido destruidas por cataclismos climáticos? La evidencia de tales civilizaciones se habría borrado casi completamente, erosionado, enterrado bajo sedimentos, sumergido por cambios del nivel del mar, cubierto por glaciares. Solo en condiciones excepcionales de preservación, como el enterramiento súbito bajo arena del desierto, podría sobrevivir evidencia detectable. Cada nueva civilización comenzaría desde cero, sin memoria de sus predecesoras. Excepto
quizás en forma de mitos distorsionados sobre dioses o antiguos que una vez caminaron la tierra. La civilización que construyó las ciudades del desierto podría haber sido heredera de conocimiento aún más antiguo, preservado por grupos de iniciados a través de cataclismos previos. Esto explicaría por qué aparecieron con tecnología completamente desarrollada. No la habían inventado ellos mismos, la habían heredado y reconstruido. Al-Mansuri planteó la implicación más aterradora. Si esto es cierto, si civilizaciones avanzadas han surgido y caído múltiples veces en la prehistoria, ¿qué garantiza que nosotros somos diferentes? ¿Qué nos hace pensar que nuestra civilización es más permanente que las que nos precedieron? La habitación permaneció en silencio. Nadie tenía respuesta. Cuando los primeros informes de las excavaciones completas se filtraron al público, el mundo reaccionó con una mezcla de fascinación, negación y miedo. En cuestión de semanas, Internet se llenó de teorías, documentales no oficiales y debates apasionados. Sin embargo, en los círculos académicos reinaba el silencio. La ciencia institucional aún se negaba a reconocer oficialmente la existencia de una civilización avanzada anterior a Sumeria. Pero las implicaciones eran ineludibles. Si los descubrimientos eran auténticos, y toda la evidencia sugería que lo eran, entonces toda la narrativa del desarrollo humano debía replantearse desde cero. No fuimos el inicio de la civilización, fuimos la resurrección de algo más antiguo. Chen lo explicó ante un comité internacional de historiadores y antropólogos. Nuestra especie podría no haber olvidado su pasado, sino haberlo perdido. ¿Y si la historia humana no es una línea ascendente, sino un ciclo? Civilizaciones que surgen, alcanzan la cúspide del conocimiento y caen, dejando apenas fragmentos para que las siguientes generaciones los interpreten como mitos. Los miembros del comité escucharon en silencio. La idea era herética. Desde el siglo XIX, la narrativa del progreso lineal había sido el fundamento de la historia moderna, la humanidad avanzando de las cuevas hacia el espacio. Pero estos descubrimientos sugerían que la humanidad había viajado por ese camino antes y fracasado. Economistas y sociólogos comenzaron a especular en privado sobre las consecuencias de aceptar esa verdad. Si una civilización capaz de construir redes globales y lograr ingeniería avanzada había sido destruida en un solo evento, ¿qué garantía teníamos nosotros? Satélites, bases de datos, ciudades interconectadas, una tormenta solar, una guerra o una catástrofe climática bastarían para borrar nuestra infraestructura y devolvernos a la oscuridad. Dentro de 1000 años, nuestros descendientes podrían considerarnos otra leyenda, otra Atlántida. Foster planteó una hipótesis incómoda durante una entrevista cerrada con la ONU. Si estas civilizaciones antiguas alcanzaron un nivel tecnológico elevado, podrían haber experimentado el mismo dilema que enfrentamos hoy, un punto de no retorno. Quizá la catástrofe que los destruyó no fue natural, sino el resultado de un error de ellos mismos. Morrison fue más directo. Si el conocimiento es cíclico, entonces también lo es la amnesia. Cada vez que reiniciamos, olvidamos por qué caímos. Las implicaciones espirituales también fueron profundas. Religiones y mitologías antiguas que hablaban de edades anteriores de humanidad cobraban nueva fuerza. Los tiempos dorados, descritos en textos védicos o en las tradiciones mesoamericanas, podrían ser recuerdos auténticos de una civilización anterior. Las edades del hombre de Hesíodo, los 4 soles aztecas, los yugas hindúes, tal vez
no eran metáforas, sino registros históricos codificados. En un documento filtrado del Vaticano se mencionaba discretamente la posibilidad de revisar la cronología simbólica del Génesis a la luz de nuevas evidencias arqueológicas. Incluso las instituciones más conservadoras comenzaban a percibir el cambio inminente, pero el cambio más profundo era psicológico. Si no éramos los primeros, si otros ya habían intentado construir un mundo avanzado y lo habían perdido, entonces el orgullo humano, la idea de progreso inevitable, se derrumbaba por completo. La historia humana ya no era lineal, era un espejo roto en el que podíamos ver tanto nuestro pasado como nuestro posible futuro. Un año después del descubrimiento inicial, los sitios arqueológicos del Sahara y el Cuarto Vacío seguían bajo custodia internacional. Las excavaciones estaban limitadas a equipos pequeños y discretos, y el acceso a los datos era controlado rigurosamente. Sin embargo, el misterio no se apagaba. Al contrario, crecía. Morrison, agotado por presiones políticas y amenazas veladas, se retiró de la vida pública. Se instaló en Islandia, donde continuó sus investigaciones en secreto. Chen permaneció en contacto cobertamente, alimentando su obsesión por el mismo enigma. ¿Quién había programado el mapa que llevó a los descubrimientos? En una noche de marzo, Morrison recibió un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña unidad de almacenamiento cifrada. El contenido eran coordenadas, decenas de ellas. Pero lo desconcertante era el origen del archivo, una firma digital correspondiente a un proyecto de inteligencia artificial cerrado hacía 5 años, el mismo sistema que había hecho los descubrimientos iniciales. Como si la IA hubiera seguido funcionando sola, buscando más ciudades sin supervisión humana. Las coordenadas marcaban nuevas regiones: Groenlandia, la Antártida, la Patagonia, el fondo del Mar Negro. Zonas que hasta entonces habían sido imposibles de explorar por completo. Chen, analizando el patrón, se dio cuenta de algo escalofriante. Las nuevas ubicaciones formaban una espiral alrededor del globo, apuntando a un punto central en el Océano Atlántico a 3.000 metros de profundidad. Cuando Morrison compartió los datos con un grupo reducido de oceanógrafos, el análisis batimétrico reveló una estructura circular en el fondo marino, anillos concéntricos de piedra alineados con orientación astronómica. Su diámetro, 15 kilómetros, era la escala de una ciudad o de una capital. La prensa nunca conoció esos resultados. Los informes oficiales calificaron el hallazgo como formación natural, pero las imágenes filtradas mostraban muros simétricos, canales y ruinas organizadas con precisión geométrica. El rumor se extendió silenciosamente. Habían encontrado la Atlántida no como mito, sino como evidencia material del origen de todas las civilizaciones. Mientras tanto, algo extraño sucedía con los satélites que seguían apoyando los análisis de IA. Algunos comenzaron a sufrir fallos aleatorios, archivos se corrompían, imágenes desaparecían de las bases de datos globales sin explicación técnica. Morrison bromeó al principio diciendo que la Tierra misma trataba de ocultar sus secretos, hasta que Chen notó un patrón en los errores. Cada corrupción coincidía con regiones donde se habían detectado nuevas anomalías subterráneas. Era como si alguien o algo borrara deliberadamente los rastros. El último mensaje que Chen recibió de Morrison antes de que desapareciera fue corto. No lo entienden. No buscamos ruinas, buscamos a sus guardianes. Semanas después, una expedición oceanográfica enviada de forma clandestina
reportó interferencias electromagnéticas inusuales cerca del sitio atlántico. Las brújulas giraban sin control. Los submarinos experimentaban cortes de comunicación. Y en un instante que quedó grabado en los registros de radar, un pulso de energía ascendió desde el fondo del mar, apagando temporalmente satélites a cientos de kilómetros a la redonda. Los sistemas se restablecieron minutos después, pero el sitio había cambiado. Los sensores mostraban una depresión más profunda, como si algo hubiera descendido aún más en el océano. Morrison nunca fue encontrado. Chen se retiró por completo de la arqueología. Los gobiernos involucrados negaron toda relación con los hallazgos. Los archivos principales fueron clasificados con nivel de seguridad global, pero las coordenadas permanecen. El mapa sigue cargado en Internet, replicado por millones de usuarios antes de ser censurado. Cada día, más personas lo descargan, trazando los puntos, buscando patrones, intentando descubrir lo que los desiertos, y quizás algo más antiguo, aún ocultan bajo sus sombras. El misterio, pese a todos los intentos por enterrarlo, sigue vivo. Y tal vez, según algunos, nunca debió ser revelado.